Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a repasar todo lo que sucedió en el transcurso de la jornada con respecto a la economía principalmente y la repercusión que tuvo en el gobierno nacional. El día, otro día de volatilidad en los mercados, comienza de la siguiente manera. Aparentemente iba a desarrollarse con un alta del dólar por la situación de las monedas en los países emergentes. Esa situación finalmente se plasmó y la tensión llegó entre las 10 y las 12 del mediodía, cuando el dólar seguía trepando, aumentó, subió 2 pesos, terminó pisando los 47 pesos, superándolos, y todo parecía ser una cuestión de total alarma. Cuando la sensación dólar parecía no dar tregua y no dar espacio a otra mala noticia, también apareció el riesgo país, superando los 1000 puntos para la Argentina. Todo este panorama empezó a calmarse con la intervención del Banco Central, que dio la licitación de los dólares diarios que tiene, dio la licitación de las LELIQs con una tasa que superó el 72%, y finalmente el día terminó con un dólar que cerró en 46 pesos y el riesgo país incluso más bajo que el día de ayer, 944 puntos. Ante toda esta situación que hizo el gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri estuvo pendiente de los mercados, canceló la agenda oficial y cuando finalmente dio una entrevista a una radio de Santa Fe, volvió a insistir que este es el miedo que se le tiene al pasado con respecto al kirchnerismo y volvió a repetir que el único candidato de su espacio es él. Comenzamos. Hoy la atención pasó por la economía, pero no solamente de los mercados, sino que también cada uno de nosotros estábamos pendientes de lo que sucedía en la página web del Banco Nación, en las casas de cambio, en los carteles que se tenía, y aparecía como una especie de paranoia del dólar. Nicolás, ¿es así? ¿Cómo estás, Diana? Sí, era una paranoia. A ver, a mí se me acabó la batería antes del mediodía y... ¿Del celular? Del celular, sí, obviamente, y no estaba interesado en comprar dólares. Estaba todo el día diciendo que no suba, que no suba, que no suba. El riesgo país empieza a subir. Y en un momento dije, ¿por qué estoy tan pendiente de esto? Entonces... Claro, porque la situación se daba bastante. La situación se veía bastante difícil cuando cada uno de nosotros comentaba con diferentes amigos, familiares y demás sobre la situación del dólar. Aunque no tengamos capacidad para poder comprar ni capacidad para poder vender, pero el miedo se iba extendiendo cuando los números iban aumentando. Un dólar que llegó a 47 pesos, que parecía que no se iba a desinflar, todo lo contrario, que todos pensábamos que iba a llegar a 50, de repente aparece el dato también del riesgo país con más de 1000 puntos y también pensando que iba a seguir en ascenso. Todas las personas pendientes más allá de su economía y de la situación constante. Particularmente hay que tener en cuenta que igualmente esto es un seguimiento que tienen las diferentes personas de los mercados, pero que los ciudadanos nos vemos reflejados en la necesidad total de paranoia, de miedo a que la economía nos desborde y realmente se vea reflejada, como viene pasando en estos últimos meses, con respecto a la inflación, a la economía real, que tenga esto un impacto constante en la economía real. Si uno lo piensa también de forma más amplia, hay que tener en cuenta que esto no pasó de la nada. Abríamos los mercados de la Argentina con un panorama mundial que no ayudaba. Gracias por estirar estos momentos de problema. Cosas que pasan. No, ¿sigue sin salir? Bueno, en algún punto hay que tener en cuenta toda la situación de la Argentina y ver si puede darse algún tipo de respuestas por parte del poder político. Por lo pronto, lo que el gobierno nacional decidió hacer en el día de hoy
es precisamente estar pendiente de los mercados, ver cómo cerraban los mercados, que cerró con una con un cierto alivio, y finalmente el dólar entonces terminó saliendo en 46 pesos y el riesgo país en 944, algo que en realidad se dio menos que en el día de ayer. Si uno repasa un poco los valores máximos del riesgo país, podríamos ver que en las diferentes presidencias, por ejemplo la de la Rúa, el mayor riesgo país que se tuvo fue de 4.753 puntos. También podemos mencionar la de Duhalde con 7.720 puntos, Kirchner con 6.769 puntos y Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo un máximo de 1.965 puntos. Bueno, a Macri le tocó el día de hoy y le tocó con 1.011 puntos. Ahora sí, buenas noches, América. ¿Se escucha? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, decía al principio que el mayor problema que teníamos era que estábamos todos paranoicos, como bien recién plasmabas, pendientes que iba a pasar. Bueno, el principal problema que tuvimos, uno de los principales problemas, es el ida y vuelta entre las notas que salían de Argentina a Estados Unidos y Estados Unidos a Argentina. A ver, los analistas de opinión de Bloomberg se nutren de los periodistas que les dan las noticias. Los que le dan las noticias son periodistas argentinos. Y entre esos periodistas hay algunos que han dicho que si el bono subió un 14% es porque la gente tiene ganas de deshacerse, cuando es exactamente al revés. Ahora, cuando empiezan a llegar las notas de Bloomberg, empieza a subir el riesgo país. Todo el sistema global de las economías emergentes, Argentina sigue siendo una economía que ni siquiera está en la línea de emergentes, sino que estamos calificados como borders todavía. Y eso empieza a impactar y empieza a subir el dólar y empiezan a aparecer declaraciones que contribuyen todavía aún más a la paranoia, declaraciones de celebrities que piden que por favor hagamos algo, declaraciones de... ¿Vos te referís al tuit de Tinelli? El tuit de Marcelo Tinelli es uno de los tuits que formaba parte de la vorágine de la mañana. ¿Sí? Es difícil decir, no, contribuyó un poquito más a la paranoia. Es una opinión de un ciudadano con mucha influencia, pero no es... Con mucha influencia, pero que en realidad era lo que venía pidiendo prácticamente toda la población, más Sí, allá de Twitter, que es todos una cruzando los situación dedos, muy ¿no? reducida, ¿no? Estábamos todos cruzando los dedos. Uno salía bueno, en las cuestiones cotidianas de la vida, iba a la verdulería y el verdulero que te dice, che, ¿y cuánto está el dólar ahora? Sí, estábamos todos así. Ahora, lo que es curioso es que después empezaron a aparecer algunas notas. Por ejemplo, apareció Daniel Scioli diciendo que ni durante el conflicto con los fondos buitres de Cristina el riesgo país había trepado tanto. El propio medio que le hizo la entrevista tuvo que aclarar que no era así el dato. O sea, uno entraba a la nota y automáticamente abajo aparecía que no era así. De hecho, el pico de Mauricio Macri ni siquiera fue hoy. O sea, tocó el pico y retrocedió. El día terminó cerrando con una baja del riesgo país. Sí, 944, que es menos que el día de ayer. Menos que el día de ayer. Por lo cual el problema fue el dólar. Y sin embargo terminamos todos hablando del riesgo país. ¿Por qué? Porque fue la paranoia del día del riesgo país. Y creo que no todos, ni siquiera nosotros, entendemos bien qué significa, cuáles son los problemas de que suba el riesgo país. Ahora, si uno va comparando con los distintos gobiernos de los últimos años, se encuentra con que el riesgo país ha estado por momentos en niveles altísimos y a nosotros no nos ha afectado ni para bien ni para mal en la vida cotidiana. Con lo cual, el verdadero problema es que empezamos a trasladar al riesgo país o a la suba del dólar la sensación que tenemos de bolsillo cada vez un poquito más flaco, ¿no? Dentro de esa paranoia, estábamos todos esperando, y no sé si a vos te pasó lo mismo, pero empezamos, cierra a las 15 horas los mercados, ¿no? Entonces 14.55 estábamos, bueno, empezó a bajar el dólar, bajó el riesgo país. 14.56, refresh. 14.57, refresh, y a las 15 estabas, viste, como diciendo, te empezás a relajar. Y vos decís, ¿todos los días voy a tener que vivir así? ¿Mañana será así? Hay que ver si mañana es así. Mañana es viernes, generalmente los viernes puede pasar los dos extremos, o empieza la paranoia total. O es un viernes negro. O es un viernes de mucho relax. Bueno, en todo esto que venimos teniendo, también hubo diferentes como versiones que hablan de esta tensión que bajó al final, como para tener un cierre del dólar a 46 pesos y un cierre del riesgo país más desinflado. ¿Cuáles son las versiones que empezaron a circular de la justificación diaria que podemos llegar a tener acá nosotros? La variación del riesgo país a lo largo del día fue del 10%, subió 8,6 y terminó con una baja del 1,2, 1,3. O sea, fue una alteración tremenda, una movilidad
que no se venía viendo desde hacía mucho tiempo. Entre las versiones tenés la versión del presidente Macri, que adelantaste hace un rato, que es todo culpa de que Cristina se está por lanzar y que los argentinos podríamos dar un paso Que atrás. es algo que viene sosteniendo constantemente. Ayer salió en una radio en Venado Tuerto y repitió lo mismo, que en realidad los mercados tienen miedo a que los argentinos vuelvan al pasado. Hoy otra vez de vuelta en una radio también local de Santa Fe, volvió a repetir de que en realidad los mercados tienen miedo de la Argentina en esto de que no pueda llegar a tener capacidad de pago en el día de mañana, según que todo está atravesado por el año electoral. A ver, los mercados, en Argentina los mercados sobrevivieron al kirchnerismo, sobrevivieron a todo. O sea, en todo caso, el riesgo en los tenedores de deuda extranjera es recordar que el kirchnerismo fueron los que reestructuraron y dijeron, bueno, de cada $1 te debía, te voy a pagar 25 centavos o menos. Entonces el problema sería para los tenedores de deuda extranjera, o sea, los que están afuera. Acá adentro. El problema está siendo para todos, si no el gobierno tampoco, Nicolás, estaría Totalmente. tan pendiente de los mercados. Hay dos indicadores que realmente cuando uno habla con la gente del gobierno nacional, hay dos indicadores que, si bien obviamente para el público no lo reflejan tanto, que están constantemente observando, que son el riesgo país y el dólar. Y el dólar, exactamente. Y nosotros tenemos ya una mentalidad totalmente dolarizada, que el único momento, parece mentira, pero el único momento en que el dólar casi no importaba fue cuando estábamos dolarizados realmente, que era durante los pocos años del 1 a 1, que uno lo recuerda toda una década, bueno, no fueron tantos años. Y ahí el dólar no era un problema. ¿Por qué? Porque el problema era el peso, cómo conseguías el peso. Y hoy nosotros nos encontramos ante esa disyuntiva y eso fue reflejado por los distintos medios del mundo. Y te repito, no sabías de dónde salía la noticia, si la noticia alimentaba el fuego de las noticias argentinas o las noticias argentinas alimentaban el fuego de las noticias extranjeras. Por la hora, por la franja horaria, por los distintos usos horarios, está claro que era una retroalimentación tremenda y era un círculo que iba subiendo el fuego y no sabemos qué fue lo que pasó que terminó planchando todo. Ahora, vamos a las tasas del Banco Central y nos encontramos con que otra vez estamos arriba de los 70 puntos, o sea, 72 puntos en las tasas del Banco Central. ¿Sí? Con eso intentaron planchar el dólar, lo plancharon y lograron frenar la suba. O sea, el dólar subió 1%, no subió lo que iba a subir, porque al mediodía el dólar estaba, pero ya había pasado los 47 pesos con 50. Sí. ¿Sí? Y seguía su camino. El tema es cómo terminó y la respuesta de la política, que es lo que venimos insistiendo constantemente. Por eso precisamente vamos a escuchar una parte del fragmento de Mauricio Macri que le veníamos comentando, que habló hoy en una radio local, y él principalmente no solamente habló de la inestabilidad de los mercados por causa del pasado, lo que él llama al kirchnerismo, sino que también volvió a reiterar de que el único candidato de su espacio es él. Y ellos hoy, lo que ha pasado es que han dudado. Lo que nos pasó ayer y hoy con el riesgo país, con el dólar, es que ellos han dudado. ¿Dudado de qué? De nuestra convicción a seguir en este camino. Entonces ellos dudan de que los argentinos por ahí estamos pensando en volver atrás. Y yo, con todo el respeto del mundo a ellos y el respeto del mundo a aquellos que creen que cualquier pasado es mejor, que son muchos argentinos, yo quiero decirles al mundo que hay una enorme mayoría de argentinos que no quieren volver atrás. Tensión en el día de hoy en los mercados, como observamos y analizamos recién con Nicolás, eso se trasladaba a la vida cotidiana de la gente, por más de que no tengan capacidad de comprar o vender dólares, en una paranoia de seguir constantemente si el dólar bajaba o no bajaba y qué pasaba con el riesgo país, y en un contexto mundial que tampoco ayudaba y que se veía prevenir desde la mañana bien temprano. Para analizar todo esto y para entenderlo un poco mejor que un especialista, por eso nos acompaña Santiago Palma Cané, que es economista y analista internacional. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo leemos esta situación en la que Argentina se ve envuelta dentro de otras economías que tampoco tuvieron un buen día, pero que Argentina resultó la peor? Sí. Sin duda Argentina, en cierta manera, está desacoplada de lo que sucede en el exterior. O sea, si en el exterior hay bajas en los mercados, devaluaciones en las monedas de nuestros vecinos o de otros emergentes, lo que sucede en Argentina en esa dirección siempre es amplificado o mayor. Estamos en un momento de altísima incertidumbre en los mercados locales, generados, yo digo, por la combinación de dos factores. El primer factor es un cierto desencanto de los mercados, de la gente, por supuesto, inclusive de los políticos del grupo de la gente de Cambiemos respecto a los resultados del plan económico que implementó el gobierno desde el año pasado a partir del acuerdo con el Fondo Monetario. Ese plan económico fundamentalmente tenía tres pilares, que era
una política monetaria restrictiva, un tapón monetario, lo que se llama, que básicamente lo que es fuertes restricciones a que el gobierno pueda emitir dinero y a disminuir la cantidad de circulante en el mercado. Enfriar la economía. Enfriar la economía. El segundo punto es un control o una contención del tipo de cambio, que el año pasado sabemos que tuvo una devaluación fenomenal. Este año sigue devaluándose desde principio de año. Entonces, parte del plan es lo que se fijó de las bandas que eran móviles y, bueno, la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario por parte del Banco Central dentro de esas bandas. Y, por otro lado, el plan de déficit cero, que implica obviamente también lo que yo creo que hay que hacer cuando las cuentas no le cierran, que es bajar el gasto, pero bajar el gasto, por supuesto, que bajar el gasto público sabemos que también no genera reactivación de la actividad económica. La idea de este plan, fundamentalmente, ¿cuál era? El gobierno quería atacar una inflación que es exorbitante. Estamos hablando de una inflación hoy de la Argentina anual del 50%. ¿Que se vuelve incontrolable? En niveles del 50%... ¿No estaba previsto ni siquiera en un plan B? El plan del gobierno era bajar esa inflación, contenerla. Entendamos que una inflación del orden del 50% hoy en el mundo es una rareza. Argentina está en un ranking de 5 países con inflaciones de ese nivel. La inflación en el mundo hoy es un tema prácticamente superado, diría, en los países desarrollados, por un lado, que tienen inflaciones del orden del 2%, o en los países vecinos nuestros. O sea, no hay que irse tan lejos al mundo desarrollado u otros emergentes, que están manejando, hoy salió la inflación en Brasil, 4.7% anual. La nuestra fue 4.7%. El plan del gobierno no está funcionando para contener la inflación, todo lo contrario. El dólar no lo pueden contener, se sigue devaluando y por lo tanto los mercados tienen un desencanto en ese sentido. Y el segundo punto en el que está generando este ambiente de incertidumbre es el plano político. Es la incertidumbre que generan la política y las elecciones, toda esta incertidumbre que la verdad que los mercados no saben quién va a ganar, aparecen encuestas, todavía falta, hay un candidato que todavía no asegura que se va a presentar. Bueno, entonces yo, con respecto a este último punto, creo que lo que está faltando a los mercados para tener más certidumbre es que se empiecen a definir algunas cosas en el plano electoral. ¿Y eso va a dar alivio? Más que empiece a funcionar el plan económico. A ver, yo te dije que hay dos puntos de incertidumbre que yo veo. Uno es el plano de incertidumbre política. Yo creo que si se trabaja para bajar esa incertidumbre, podría aportar. O sea, en vez de tener la duda de si Cristina va o no va, el hecho de tener la confirmación de que va, ¿mejoraría las cosas? A ver, Cristina, digamos, el gobierno no sé cuánto puede trabajar sobre eso. Claramente la estrategia de Cristina es mantenerse en el ostracismo, no decir lo que va a hacer y estar a la espera de ver lo que está pasando con la economía y sacar, supongo, algún provecho. Me parece que su estrategia es clara en ese sentido. El gobierno no está clara qué estrategia, no está haciendo, digamos, se está apoyando en ver si mejora la economía, pero no está haciendo mucho con respecto al crecimiento que están teniendo los otros candidatos mientras la cosa evoluciona desfavorablemente, ¿no? Tenemos un Ministerio de Economía, tenemos a los técnicos del Fondo Monetario Internacional, tenemos a todos los especialistas del Fondo Monetario Internacional, que obviamente como los accionistas que ponen la mayor parte del dinero, calculo que también están asesorando gente de Estados Unidos, de Reino Unido, algunos de la Unión Europea, o sea, los principales interesados. Todos esos técnicos, ¿ninguno encuentra cuál es la solución para nuestro problema? Evidentemente, digamos, el plan desde lo técnico, desde los libros, está armado para que la inflación en algún momento ceda. Estamos hablando de bajar la cantidad de dinero circulante, estamos hablando de niveles de tasa enormes, estamos hablando de un plan que contenga más o menos el dólar. Bueno, el plan está lanzado, pero no está funcionando. No está funcionando y los mercados están viendo eso, la gente está viendo eso, los políticos están viendo eso. Y sí, evidentemente, la verdad que en la realidad no se ve alguien que tenga una solución o algo para torcer el camino. ¿Y cómo nos ve el mundo a nosotros? Nosotros somos muy pequeños en el mundo, ¿no? Nuestro PBI es de 500.000 millones de dólares y en el mundo eso nos deja en un ranking de entre los primeros 20, más cerca de los 20, por supuesto que... somos chicos, somos foco, digamos, en cierto sentido, ¿no? Pero solamente por lo que nos va sucediendo, por estas cosas que son abruptas, que son aumentos del riesgo país en el orden de los 1.000 puntos. Estamos hablando de que Argentina, si fuera a los mercados internacionales a financiarse hoy, tendría que pagar 12 puntos y medio de tasa. O sea, ¿somos noticia por ser un show de rarezas? Somos noticia por eso, somos motivo de preocupación obviamente en parte de los mercados externos, pero a ver, lo que
dueños del capital del mundo destinan a la Argentina es una porción ínfima. Como dijiste vos recién, somos un mercado de frontera y por lo tanto eso es lo que nos dedican en términos de número. Bueno, dentro de ese poco, que no es tan poco si hablamos en términos absolutos de plata, la gente que está con inversiones de Argentina se preocupa. Ahora, ¿qué preocupa? Hablabas del riesgo país, ¿por qué nos preocupa tanto? Sí, es verdad, a la persona, digamos, a la gente de la calle no le impacta mucho en el día a día, digamos. Le impacta sí la situación económica, la altísima inflación, las tasas. Pero ¿qué pasa con el riesgo país y por qué le preocupa tanto al gobierno y a los analistas? El plan del gobierno era bajar la inflación y mejorar la confianza. Mejorar la confianza era bajar el riesgo país para poder enfrentar el futuro, los vencimientos del futuro, con un nivel de tasa de interés bajo. Si Argentina el año que viene tiene que salir a buscar los dólares para cubrir muchos de los vencimientos de capital e interés que tiene, con estas tasas no da, no consigue los fondos en el exterior, por lo menos de los mercados de capitales. Entonces, esa es la preocupación, que es, tenemos vencimientos hacia adelante y con este nivel de confianza y riesgo país nos va a costar conseguir el capital. ¿No es un círculo que se retroalimenta? Si me sube el riesgo país, menos confianza tengo para conseguir... Exacto, es así. Sí, sí. Por eso hay que bajar el riesgo país para que aumente la confianza. Bueno, ese es el trabajo que están haciendo y que está costando, digamos. Quisiera aprovechar que sos analista internacional también para evaluar, por eso me refería a cómo nos ve el mundo, en esa visión de que aparentemente somos incluso foco en los medios del exterior. Me llamaba la atención, por ejemplo, que Bloomberg, el portal financiero, dice: Corea sacude a los mercados emergentes y Argentina entra en erupción, un poco haciendo un análisis como que todo repercute aparentemente en el colapso de la Argentina. Como te decía al principio, los efectos de los emergentes en general está desacoplado y Argentina tiene todo, se da en una escala mucho mayor. La verdad que para ser objetivo, si uno ve los números del año en mercados emergentes, los mercados desarrollados y los mercados emergentes este año tienen un buen año. Las acciones de Estados Unidos, de Europa, de Japón y de China, de India, de Brasil, etcétera, más o menos vienen bien, los mercados de capitales vienen bien. Las tasas de interés en el exterior están bajas. Eso fomenta la actividad económica, fomenta que las empresas puedan invertir y desarrollarse. O sea, los commodities están bien, el petróleo viene subiendo mucho en el año, otros metales preciosos también. La soja y el trigo no vienen de lo mejor, el trigo peor que la soja. Pero el mundo, digamos, lo que se escucha de las noticias del día a día, a veces yo creo que el análisis queda en lo que pasó en el día. Bueno, se cayeron las monedas de Brasil, se cayó el 0.5 y entonces hay problemas emergentes. No, digamos, lo que se devaluó el real en el año es mucho más bajo que lo que viene devaluándose el peso. Entiendo que todo está siendo una incertidumbre y que no se puede hacer futurología con lo que está pasando, pero ¿esto puede ir empeorando o puede llegar a ser un tocar fondo y de aquí vamos a poder empezar a mejorar los índices? Con estos niveles de pánico que ves hoy es dificilísimo decir, bueno, a ver, ¿dónde termina esto y cómo termina esto? O sea, hoy lo que se vio hoy en el mercado con la suba del dólar abrupta del 5% en un momento, los bonos que se derrumbaron y el riesgo país que hizo esa curva de arriba de abajo, es muy difícil saber. O sea, hay mucho yo creo que, digamos, en mi visión, el riesgo país de Argentina está demasiado elevado en este nivel. Pero bueno, es mi apreciación. ¿Demasiado elevado se refiere a que está fuera de la realidad? ¿O? Me parece que es exagerado, pero bueno, al final eso es el termómetro de cómo nos ven afuera y cómo nos ven los mercados, lo que conforman el mercado. O sea, hoy ven que Argentina está complicada y están preocupados. Es interesante lo que decís, eso de cómo nos ven los mercados. Hablamos de los mercados todos los días, de cómo nos ven los mercados, de lo que opinan los mercados y hasta de los candidatos que podrían llegar a querer los mercados. ¿Tanta influencia puede llegar a tener los mercados, incluso en la política diaria de nosotros, de una Argentina que vos dijiste que bueno, somos chiquitos ante el mundo? No, yo creo que lo que nos termina influyendo a nosotros en el día a día es que el centro es que el plan económico empiece a resultar, porque nosotros, digamos, en el día a día estamos conviviendo con una inflación que es tremenda, que produce una distorsión de precios muy, muy grande. Estamos conviviendo con tasas de interés que son imposibles para poder trabajar y para que una empresa pueda tener giro normal del negocio. Estamos con un tipo de cambio que genera una incertidumbre muy grande. O sea, hay muchos temas de acá que son locales y por más que resolvamos las cuestiones del mercado externo, tenemos que mirar para adentro y tenemos que apostar a que el plan que sea resulte para... Yo creo que hay que bajar la inflación y que eso en algún momento
va a torcer el rumbo económico, de vuelta, creo y siempre, muy suavemente, porque estamos en un nivel muy bajo de actividad, ¿no? Santiago, gracias por el análisis al de nada, respecto. gracias. Seguramente este año vamos a necesitar mucho de comprender un poco el contexto internacional también. Bueno. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Y siendo la economía el centro del día de hoy, también de todos los días o de las últimas semanas, les podría decir, el foco podríamos tenerlo desde lo general, como estuvimos analizando en el primer bloque, haciendo un repaso de lo que sucedió, de qué es lo que sucede en el mundo, también a lo particular, qué sucede en la economía diaria. Para analizar un poco esto estamos con Diego Martínez Bursaco, que es director de MB Inversiones. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y un poco entender estos valores de la economía en el que sube el dólar, sube el riesgo país, ¿se afectan o no en la economía real de la gente? Sí, a ver, detrás de cámara hablábamos que no es normal de que la gente de a pie, digamos, esté hablando del dólar, del riesgo país, de la crisis, de cuánto está la tasa de interés. Obviamente que Argentina es un país muy particular y extraordinario por esto. Cuando la gente se preocupa por el riesgo país, creo que hace bien en preocuparse porque tiene un impacto en la vida cotidiana de los argentinos. A ver, cuando nosotros decimos cuánto está hoy sacar un crédito, ¿sí? Cuánto, digamos, si quiero intentar sacar un hipotecario para comprar una vivienda, bueno, es UVA más una tasa de interés. Entonces, el riesgo país refleja el nivel de desconfianza del inversor hacia la Argentina, pero eso tiene una consecuencia directa para los que vivimos en Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la inflación es alta y la desconfianza en Argentina es alta, también las tasas de interés que tiene que poner el Banco Central son altas. En definitiva, cuando el Banco Central pone tasas de interés altas, se encarece todo el crédito interno en la Argentina. Es decir, que cualquiera que quiera hacer una compra en cuota no puede porque las tasas de las cuotas son muy altas. Los créditos de capital de trabajo para pymes tienen su correlato en tasas de interés altísimas y en definitiva comienza a trabarse todo el andamiaje económico del día a día, digamos. No es normal que estemos paranoicos de vuelta con estas variables financieras porque nos paralizan, pero en definitiva detrás de eso hay cierta racionalidad de decir, bueno, esto nos impacta en la diaria, digamos, ¿no? Y eso, si le sumamos todo el condimento político y de crisis cambiaria financiera venimos arrastrando hace un año y medio, bueno, eso es un cóctel nocivo, digamos, para las decisiones económicas del día a día. ¿Cómo hacemos para estar tranquilos, ya que hablamos de que estamos totalmente nerviosos en el día a día, decir, bueno, ahora estamos relajados, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que mañana a las 7:30, 8, vamos a estar pendientes del momento en que abran los mercados y qué nos van a decir los mercados y sabemos que vamos a estar todo el día en la montaña rusa. Sí, a ver, los economistas nos volvimos un poco en gurúes de autoayuda últimamente, ¿no? Porque justamente por ahí estamos con inversores pequeños que tienen un capital que lo quieren, digamos, resguardar, con gente de sus pymes que son más expertos financieros que en la actividad productiva que hacen en el día a día. Y evidentemente todo eso tiene un correlato muy nocivo, desde lo psicológico, cuando uno por ahí camina por la calle y todo, ve caras, digamos, de angustia, tristeza y bueno, y todo eso tiene lo que nosotros analizamos mucho es en las expectativas hacia adelante, digamos, ¿no? El argentino hoy está muy descreído, obviamente está muy desilusionado aquellos que han votado a este gobierno, ¿sí? Pero también están desesperanzados porque ven que del otro lado tampoco hay soluciones, digamos, que nos puedan acercar a un país un poco más normal, porque cuando uno ve el arco opositor también ve que, bueno, están muchos de los responsables de esa pesada herencia que quizás con la mala praxis de Cambiemos se agudizó aún más, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese brete y ese también es el reflejo que siente el inversor local y el inversor extranjero y que se ve en la caída de bonos, en la caída de las acciones, en la suba del riesgo país, etcétera, etcétera, digamos. Es como un combo explosivo de desconfianza que nos transmite intranquilidad. ¿Hay solución? Perdón. No, que volviendo un poco a la economía, ¿no? Que con la que se tienen que enfrentar todos y esto de la paranoia que veníamos mencionando constantemente, estar pendientes de los datos de riesgo país y también del dólar.
¿El dólar puede llegar a aumentar a más de 50? ¿El riesgo país puede finalmente instalarse superando la barrera de los 1000? ¿Y esto puede verse reflejado en la gente, por ejemplo, en los precios esenciales que tienen que salir? Bueno, a ver, hacer proyecciones de variables financieras es algo bastante arriesgado en este contexto de incertidumbre, digamos. A ver, desde lo teórico, el Banco Central tiene esa zona de no intervención en los 51 pesos con 50, que allí, digamos, se habilitaría para una venta diaria de 150 millones de dólares, que son los famosos que prestó el Fondo Monetario, para que el dólar vuelva a la zona de no intervención. Cuando la desconfianza es grande, obviamente hay sobrereacción. Los mercados sobrereaccionan y es lo primero que nosotros vemos porque todos los impactos financieros se reflejan inmediatamente. Justamente estamos viendo, bueno, el riesgo país arriba de 1000, hoy bajó un poquito, después los bonos bajan, las acciones caen, la tasa de interés sube y todo eso, digamos, se ve inmediatamente. Y después viene lo que es la segunda etapa de ese estrés financiero, que es en la economía real, digamos. Entonces, creo que, a ver, un consejo por ahí para el ciudadano de a pie es tratar de, bueno, no hacerse demasiado mala sangre por cosas que no podemos controlar. Sí, digamos, está bien, uno tiene que informarse, saber, digamos, cuánto está el dólar, cuánto está el riesgo país, pero bueno, no lo vamos a poder controlar porque eso va a haber un punto de inflexión que tiene que ver con la confianza, digamos. Y en definitiva, quizás lo que sí nos lleva a esto es un contexto mucho más de cuidado del dinero que tenemos, del consumo, y en definitiva esto también contribuye a paralizar la economía, digamos, ¿no? Porque si uno no está confiado en comprar algo, un artefacto, no sé, de línea blanca a 12 meses y lo posterga y dice, bueno, por ahí no es momento de gastar tanto en un restaurante, esto, lo otro, bueno, ahí se va haciendo como una bola que se retroalimenta en sí, digamos. Entonces, creo que lo que necesitamos es un poco de estabilidad financiera. Lo que pasa es que en estos momentos de este periodo de transición hasta las elecciones, lo que puede hacer el gobierno es bastante limitado por el acuerdo con el fondo y además tiene poca credibilidad, digamos. Entonces, recién Cambiemos podrá recuperar la credibilidad si sale reelecto Macri, ¿sí? Y le da a la sociedad un nuevo espaldarazo más allá de la situación económica. Pero digamos, ¿eso qué significa? Que de acá a las PASO mínimo, que donde uno puede llegar a tener un panorama, vamos a ir con el oleaje de la falta de oxígeno o mucho oxígeno de la economía que pueda llegar a tener el país. Bueno, la verdad, a ver, yo creo que por ahí los amortiguadores de este oleaje que decís vos puede ser que en algún momento podamos ver algunos índices de actividad económica un poco mejores. ¿Se prevén esos? Se prevé en el sentido de que, por ejemplo, en el segundo semestre, a partir de junio, julio, vamos a estar comparando el nivel de actividad de este año con meses de igual mes del año anterior, que ya el impacto de la crisis había tenido, digamos, ¿no? En el 2018. Entonces, seguramente vamos a tener no tan malas noticias económicas. Vamos a tener alguna recomposición salarial, pero seguramente no va a alcanzar a recomponer el poder adquisitivo. Eso es una realidad, digamos, porque la inflación está de alguna manera desbordada. Y, digamos, hay algunos indicadores macroeconómicos que están un poco más ordenados que lo que era el año anterior, como el superávit comercial, como el déficit de la cuenta corriente, es decir, cuántos dólares genera Argentina y cuántos necesita, etcétera. Son, digamos, por ahí pequeños detalles que hacen a la foto macroeconómica global. Quizás en la microeconomía de cada uno nos va a costar sentirlo en el bolsillo estas mejoras. Hay forma de, a ver, desde que tengo memoria, si no fue la hiper, fue el tequila, el sake, el vodka, la caipirinha, la crisis del 2001, la burbuja de las .com o la burbuja inmobiliaria. ¿Hay forma de que Argentina en algún momento logre encontrar una política económica de Estado que no nos tenga saltando todos los años o cada 2 años porque hay elecciones? Bueno, mira, todos los efectos que vos mencionaste justamente fueron efectos externos que nos pegaron a nosotros. Y yo creo que la idiosincrasia de nuestros problemas hoy tiene que ver más con lo interno que lo externo, porque si uno ve el panorama global, no está tan complicado como en esos momentos como para decir, bueno, explotamos porque estábamos un poco desordenados en casa, pero el contexto es muy desfavorable. Es lo que bregamos todos, digamos. Ahora yo les pregunto a ustedes, estamos a 4 meses de las elecciones, no sabemos primero qué candidatos se van a presentar,
Tampoco hay un compromiso de la dirigencia política de sentarse en una mesa y consensuar 4 políticas de Estado de largo plazo. Gane quien gane, tengan la ideología que tengan. Entonces, fíjense cómo somos presos de la coyuntura, del día a día, del riesgo país de todos los días, del dólar de todos los días, que la corrupción sí, que la corrupción no, y nunca pensamos algo estructural, digamos, que hicieron los principales países de la región, ya no del mundo desarrollado, de la región, para comprometerse en 2 cosas, en bajar la inflación, y eso tiene un impacto directo sobre los índices de pobreza, y además regla de juego clara para la inversión. Argentina no va a salir adelante si no hay inversión genuina que genere más capacidad productiva y más creación de empleo. Pero y las inversiones tampoco van a llegar si los índices siguen dando como No, dan. O por sea, si el supuesto riesgo que- país supera los 1000 puntos, si el dólar es incontrolable y todos los días sube 2 pesos, bajo 2 pesos, no sabemos cuánto va a valer. Sin duda. A ver, la suba del dólar y la suba del riesgo país es la consecuencia de no tener reglas de juego claras y de no encontrar un rumbo de largo plazo en el país, digamos, ¿no? Esos son como los síntomas, ya es, bueno, vos tenés una enfermedad y el síntoma es, en vez de Claro. la fiebre, es el riesgo país alto, los bonos que caen, el dólar que sube y la gente el que tiene un pequeño ahorro no apuesta al país, sino que apuesta a refugiarse en el dólar y esperar como una estrategia bicho bolita, digamos, a que pasen las elecciones. Bueno, muchas gracias por estar aquí con No, nosotros en gracias Hoy a Nos Toca ustedes. la Noche. Enseguida regresamos, hoy vamos a un corte. Múltiples aristas tiene la crisis económica en nuestro país, así que vamos a tratar también de abordarla desde el punto de vista del deporte. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches, Diana. No zafan. No, para nada. No es un lugar ajeno, todo lo contrario. Venimos hablando del dólar, del riesgo país, y por supuesto que a los clubes les afecta mucho y los dirigentes entran en pánico. Es una situación donde los desborda toda esta escalada del dólar y toda esta inestabilidad, porque los futbolistas tienen sus contratos en dólares y Claro. los que cobran en pesos, obviamente con esta escalada, con esta subida que día a día se viene dando, no quieren que sus pesos pierdan poder de compra, entonces se produce un descalabro enorme en lo que es la dirigencia de los clubes y tratar de cumplir con los contratos, porque no solo se les aleja cada vez más el llegar y cumplir con los sueldos, sino que tienen que juntarse a renegociar para apelar a un sentido común, para que tanto el club, los dirigentes como los futbolistas traten de que pierdan lo menos posible y que Pero pará, ambos... no entiendo. O sea, si el contrato era por determinado monto, ¿se puede llegar a modificar? El contrato ¿En es por este contexto, el digo? contrato es por determinado monto, pero hoy por hoy, con la inestabilidad que atraviesa el país, en los contratos se estipulan techos. O sea, si yo te traje a un dólar de 30 y hoy por hoy el dólar está a 48, 46, bueno, yo hasta los 42 me hago cargo. Después, si sigue subiendo, Sentémonos de vuelta. nos sentamos de vuelta. Entonces, esto era algo que en la época de los 90, inclusive en el 2000, no pasaba. Más allá de que por ahí en el 2005 el dólar estaba a 2,5, en el 2010 estaba a 3 y pico, pero igualmente no era un electrocardiograma esto de... Claro. que el dólar te saltaba, te levantabas a la mañana y de repente se disparaba y todos los días una inestabilidad tan grande con este tema. Después se producen otros descalabros que tienen que ver cómo mantenemos al plantel principal, ¿no? ¿Por qué? Y porque los clubes que, sacando River y Boca, ¿no? Que invierten mucho en sus futbolistas, pero a la vez, a la hora de venderlos, venden por cifras muy, muy abultadas, entonces la rueda sigue girando, ¿pero por qué? Porque está la victoria, porque pelean copas internacionales, porque siguen ganando. Entonces, todo gira. Pero ¿qué pasa con los equipos que les cuesta ganar, que pelean el descenso, que no tienen la posibilidad de vender a sus futbolistas en cifras millonarias? Se produce un colapso total. Tienen que salir a malvender a sus promesas de inferiores, a grupos empresarios, a representantes. Recuerdo el caso de Nicolás Cabrera, que lo han tenido que vender a un grupo empresario cuando estaba en Gimnasia de La Plata, solo porque los clubes a veces necesitan esa liquidez. Claro. ¿Y esa transacción de venta a otro equipo, sea en pesos, en dólares? Sí, se da, Según. Tiene que ver también el futbolista, tiene que ver la proyección. Los clubes hoy por hoy
hay muchos de los grandes y otros no tan grandes que tienen a un colombiano, a un uruguayo, y mantener a todos esos extranjeros donde cobran en dólares es muy, muy complicado. A veces hay gente que dice, ¿y por qué no se especifica el fútbol? Es como el tema de los departamentos. Si la arena la compras en pesos, el ladrillo lo compras en pesos, la mano de obra la pagas en pesos, ¿por qué en dólares? Es que Argentina, si se va si especifica todo su fútbol, es un mercado poco atractivo para el extranjero, prácticamente no lo elegirían. Y no podemos prescindir de jugadores de Colombia, de jugadores de Uruguay. Nosotros tenemos muy buena materia prima en lo que es futbolistas. ¿Qué te hicimos? Y bueno, pero escúchame, estamos en crisis económica. Hay que recortar, déficit cero. Los clubes realmente tienen una deuda importante cada uno de ellos. La economía no les cierra por ningún lado. Con los que nos cobran la entrada a la cancha, lo mínimo que pueden hacer. Pero no podemos contratarnos el lujo de contratarnos un juego. No sé ni cuánto ganan los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol ganan mucho dinero, pero traer un extranjero jerarquiza al equipo. Pero especificar todo esto sería poco atractivo. ¿Te acuerdas que justo ayer hablábamos de cómo se había beneficiado el fútbol con el 1-1? Sí, ayer lo hablábamos justamente. Justo ayer fuera de cámara. El nivel de estrellas que tenías en edades de ser estrellas y no estar de vuelta. Exacto, no, me acuerdo el plantel de Vélez de los 90 que había ganado todo. Estaba Chilaver, estaba el Turu Flores, Bacedas y bueno, Boca, River, planteles. Boca tenía Canigia. Boca tenía con 27 Canigia, años. River llegó a tener a Francescoli, a Ángel y tantos futbolistas de élite que seguían eligiendo el país porque en aquel momento los clubes daban garantías y su moneda estaba puesta en un contexto que rendía. Y ganaban en dólares. Y ganaban en dólares. Hoy por hoy está todo muy inestable y como te decía, esto de que los clubes no puedan sostener el primer equipo hace de que sus promesas en inferiores tengan que salir a malvenderlos. Me interesa la negociación. Nos sentamos de vuelta a negociar el contrato. Hoy por hoy, Diana, está... ¿Baja el cachet? Esto, por supuesto, todo. Se pone inestable esa situación. De hecho, hay dirigentes que cada 3 meses están en contacto con los futbolistas y sus representantes para evaluar bien el número al que tienen que llegar. O sea... contratos donde se firmaba el día 1 y hasta 12 meses después o 24 meses después no se volvía a hablar, era respetar lo que decía acá. Hoy por hoy es muy flexible un contrato, más allá de que está rigurosamente estipulado y hay que cumplir con eso, pero igualmente cada 3 meses o cada 6 meses están prácticamente en esto de seguir viendo a ver cómo podemos hacer para que ninguna de las dos partes sufra tanto. Bueno, el modelo que quiere aplicar el ministro de Producción, Dante Sica. ¿Por qué? Y está tratando de gestionar, o sea, le falta arreglar pequeños detalles con Duhovne para ver si eso no repercute demasiado negativamente en las metas que pretende el gobierno para este año, que ya realmente ya se fueron a cualquier lado, para conseguir paritarias de revisión trimestral en los distintos sindicatos del sector privado. Bueno, en este caso a vos, por ejemplo, ¿te costó tener una paritaria, no sé si trimestral, pero de pocos meses en tu contrato? Lo que pasa es que eran distintas épocas, Diana. Hoy por hoy está todo muy inestable, la economía, el dólar, riesgo país. Entran en colapso los dirigentes. Ahora, vos jugaste en 2001-2002. Yo jugué en el 2001-2002, pero no estaba todo tan como está ahora. Hoy por hoy el foco del futbolista está más en salir corriendo del país. Por ahí también era crisis para la economía y para la política del país, pero no tenía tanta consecuencia en el fútbol. Exacto, así es, Diana. Se manejaban otros valores en el fútbol todavía. Sí, así bueno, evidentemente entonces la economía no zafa, también está afectando al fútbol argentino y el riesgo que tiene es que bajen la capacidad, algo que le preocupa también a los dirigentes, a los jugadores y a los hinchas. Buenas noches, chicos, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, vamos a volver mañana, los espero a las 20:30 con las noticias y después a las 23 hacemos todos. Hoy nos toca la noche.